Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 51, para continuar en esta mañana nuestro estudio del libro de Jeremías y la parte judicial contra Babilonia. El domingo pasado dijimos que no hay un juicio en la Biblia, en toda la Biblia, contra una nación tan extenso como el juicio que se promulga contra Babilonia. Ocupa 2 capítulos, 105 versículos dedicados a Babilonia. Es un juicio terrible, ¿sí? Ahora, es uno de los imperios que oprimió menos tiempo al pueblo judío. Y uno diría, ¿cómo así que una nación o un imperio que oprime menos tiempo a los judíos recibe un juicio mayor que el juicio contra Egipto, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo fueron los egipcios opresores de los judíos? ¿Recuerdan? 430 años. Y durante esos 430 años son juzgados, pero no reciben bíblicamente un juicio tan extenso y tan minucioso como lo recibe Babilonia. Sin embargo, los babilonios juzgaron realmente poco tiempo a los judíos. Se cree que más o menos al reino del sur fueron 35 años, lo que ellos oprimieron severamente a los judíos. Sin embargo, la sentencia que Dios promulga contra ellos es una sentencia muy severa y muy minuciosa. Ya eso nos da un punto de partida para comprender qué tipo de imperio y qué tipo de emperador era Nabucodonosor. En poco tiempo oprimió tan terrible y tan hostilmente a los judíos que se hace acreedor a una sentencia muy fuerte de parte de Dios. Esa sentencia tan terrible nos va a dar pie a nosotros para conocer un aspecto del carácter de Dios. Miren lo interesante que es la Escritura. Un aspecto del carácter de Dios que poco se menciona en la Escritura. Y yo quiero que me acompañen en el versículo 56 del capítulo 51. Es un capítulo bastante extenso. Vamos a intentar rápidamente estudiarlo porque si nos vamos en detalle no vamos a lograr terminar hoy. Pero el versículo 56 dice: porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. En ese texto se nos da un aspecto del carácter de Dios que yo creo que difícilmente lo vamos a encontrar en otro libro tan preciso como en el libro de Jeremías. Y ese aspecto es Dios de retribuciones. Dios de retribuciones. ¿Qué otro libro recuerdan que hable de Dios de retribuciones? Yo no recuerdo, hay otros libros que hablan que Dios paga a cada uno de acuerdo a su obra, pero el libro de Jeremías específicamente da esta expresión, Dios de retribuciones, y ese es el título de la predicación de hoy. Dios de retribuciones, es decir, Dios que da la paga precisa, exacta a cada quien de acuerdo a su obra. Ahora, es muy interesante lo que nosotros vamos a aprender hoy, porque ya vimos en la presentación de los niños que la retribución se da al que trabajó, ¿cierto? Y al que obró bien, que realmente es el que recibe la paga. Y quien no trabaja o quien no obra no recibe la paga. Pero el texto 56 y todo el capítulo no muestra eso. No dice que la paga la recibe el que trabaja, sino la paga la recibe el que no trabaja o el que obra en contra. Pero no está hablando de paga en términos positivos, sino de la paga en términos judiciales, en términos de justicia, en aspectos punitivos, justicieros. Dios da la paga a cada uno de acuerdo a su obra. Es decir, la expresión Dios de retribuciones no está en el contexto de la gracia, no está en el contexto de la esperanza y de la misericordia. Nosotros pensaríamos, si Dios da retribución, entonces voy a esforzarme para recibir una buena retribución. Pero esa expresión en el libro de Jeremías no está en el contexto de la gracia y de la bondad, sino en el contexto de la justicia. Es decir, es una frase que tiene que ver con el carácter de Dios, pero con el carácter punitivo de Dios, con el carácter judicial, de dar a cada uno de acuerdo a su obra, es decir, de sentenciar a cada uno según su obra. Dios de retribuciones. Yo no sé si a ustedes les alegra esa expresión o no, pero cuando uno piensa que Dios da a cada uno la paga, uno piensa que eso es favorable y que está en el contexto de la gracia, entonces uno se emociona. Pero cuando comprende que esa expresión está en el contexto de la justicia, le da temor y temblor, porque Dios da la paga a cada uno de acuerdo a su obra. Ahora, ¿qué merecen nuestras obras? Las obras que cada uno de nosotros hacemos, ¿qué es lo único que merecen? La Biblia dice que nuestras mejores obras
son despreciables delante de Dios, son aborrecibles, son abominables y que no ameritan ningún tipo de paga favorable. Entonces, ¿qué paga voy a recibir? Si se paga es al que trabaja. Por supuesto, la paga que está diciendo acá la Escritura se traduce en juicio, en justicia. La paga que cada uno recibe es el juicio de Dios, la justicia de Dios por lo que cada uno ha hecho. Queridos hermanos, Babilonia fue un imperio poderoso, fue un imperio supremamente severo. Dijimos hace 8 días que Babilonia viene de Babel, y Babel significa confusión, significa maldad, es la madre de todas las maldades. Babilonia es la fuente o el origen de todas las perversiones y las perversidades humanas. Recordemos que en Babel fue donde en primera oportunidad los ciudadanos se juntaron para ir contra Dios. Fue la primera ciudad en el mundo conocido que se juntó contra Dios para hacerse un nombre y un lugar igual o superior a Dios. ¿Cómo les parece? ¿Eran malos y perversos? ¿Eran soberbios? ¿Eran altivos? Tanto así de pretender llegar donde Dios. Ahora, la expresión Dios de retribuciones está en el contexto de la supremacía de Dios. Un aspecto del carácter relacionado con la justicia y con la expresión Dios de retribuciones tiene que ver con la supremacía. ¿Qué significa que Dios es supremo? Que Dios es superior a todas las cosas creadas, visibles e invisibles, que Dios está por encima de todas las cosas y que tiene control absoluto y perfecto sobre todas las cosas y las personas. Él es supremo, es decir, Él es superior. Está muy alto, inalcanzable a cualquier cosa y a cualquier persona. La expresión superioridad o supremacía de Dios significa que Él es todopoderoso, está por encima y nosotros estamos por debajo, sujetos, controlados, gobernados por Él de manera perfecta. Esa expresión suprema de Dios se relaciona con la expresión Dios de retribuciones, porque solo un ser supremo, que está por encima de todas las cosas y circunstancias, puede justamente dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay superioridad o supremacía de quien da la paga, no es justo que Él retribuya, porque ¿con qué criterio puede retribuir si Él no está por encima y controla y tiene dominio absoluto sobre todas las cosas y personas? Entonces la supremacía de Dios y la justicia de Dios son los que facilitan que Dios pueda retribuir a cada quien de acuerdo a su obra. Ahora el mensaje está directamente dado para el imperio babilónico y directamente para Nabucodonosor. Yo quiero que me acompañen y vamos a leer los primeros 19 versículos, no se me vayan a distraer, y en esos primeros 19 versículos vamos a aprender el primer aspecto por el cual Dios retribuye a cada uno según corresponde. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella en todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a los jóvenes, destruid todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Limpiad las saetas, embrazad los escudos.
Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Los primeros 19 versículos son una descripción de lo que Dios va a hacer con el pueblo de Babilonia. Y lo que va a hacer lo expresa con detalles, hablando de ejércitos, hablando de invasores como langostas y de todas las atrocidades que va a sufrir ahora Babilonia. Porque como en el capítulo anterior decía, así como ella hizo, así hacedle a ella. Como ella torturó y fue cruel contra otras naciones, de la misma manera pagadle. Pero nos va a dar una razón poderosa para que Dios pueda dar la paga a Babilonia. Recordemos que en el capítulo anterior dijimos que Babilonia se creía la madre de todas las naciones. De hecho, así se hacía llamar. Babilonia decía: llámenos la madre, somos la madre de todos ustedes. Nosotros dependen, ustedes dependen de nosotros. En ese sentido, Babilonia pensaba que no había otra nación más poderosa que pudiera venir contra ellos. Cuando ellos pensaban en Egipto, decían: ya los derrotamos. Cuando pensaban en Asiria, Siria y Asiria se unieron y se entregaron voluntariamente a Babilonia. ¿Quién podrá destruirnos? No hay nación, no hay poder, no hay armamento que pueda venir contra nosotros. Eso pensaba Babilonia. Y eso pensaban las naciones pequeñas que habían sido subyugadas, inclusive los imperios que habían decaído ante el avance babilónico. Pero no es lo que Dios piensa. Mientras ellos pensaban que eran indestructibles, indestronables, hay una palabra que había sido dicha con anterioridad por los profetas, y es: Dios va a traer juicio contra Babilonia. ¿Recuerdan que Isaías profetizó contra Babilonia? Isaías 200 años atrás había profetizado y había dicho exactamente el nombre del emperador medo-persa que se iba a levantar para gobernar y que iba a derrotar a los babilonios. ¿Recuerdan? 200 años. Nosotros ya sabíamos esa profecía, que ese emperador sería Ciro el Grande, un emperador medo-persa que se levantaría y derrotaría el poder babilónico. El texto, al final del pasaje que leímos, versículos 16-17, nos dice cuál es una razón para Dios venir y retribuir a Babilonia todo el mal que han hecho. Y esa razón es porque yo soy el creador. Dios es el creador de todo. Eso lo había olvidado Babilonia. Y eso con mucha facilidad lo olvidamos nosotros. Y lo olvidan los emperadores y los reyes y los gobernantes y los poderosos. Con mucha facilidad ellos olvidan que aunque ellos son poderosos económicamente y militarmente y tienen algún tipo de poder, hay alguien que es supremamente poderoso, creador de todas las cosas. Babilonia y Nabucodonosor olvidó eso. Olvidó que ellos dependen del creador de todas las cosas. El texto en el versículo 16 y versículo 15 usa una expresión de los salmos. Dice: Él es el que hizo toda la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia.
siendo Dios creador de todas las cosas. Dice que guarda el viento en depósitos. Imagínense ustedes eso. Imagínense cómo Dios guarda en los cielos depósitos de agua y los tiene para enviarlos en el momento oportuno. ¿Sí? Cómo Dios hace subir las nubes desde lo último de la tierra, cómo Él envía los relámpagos, saca el viento de los depósitos. Si Él hace todo, absolutamente todo eso, la pregunta es, ¿no podrá derrotar a Nabucodonosor? ¿Quién es Nabucodonosor? ¿Quién es Babilonia, aún siendo un imperio poderoso, frente al poder absoluto del Dios creador? El versículo 14 dice que Él afirma todo y que Él va a llamar hombres de todos los lugares para invadir a Babilonia. El versículo 17 dice, todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura. Recordemos que los babilonios decían que ellos eran la madre de la sabiduría, que toda sabiduría contemporánea venía de parte de ellos, que no había avance tecnológico ni obra de importación que no pudieran traerla de otro lugar igual a ellos. Por eso dice el Señor, vanidad son todos ustedes y van a perecer en el tiempo del castigo. Básicamente en la parte final de esa sección, lo que nos va a hablar de los dioses babilónicos. No sé si ustedes recuerdan cuántos dioses tenía Babilonia. Tenían tantos que no los podían contar, pero tenían dos principales, que era el dios de la agricultura y el dios de la tormenta. Ellos pensaban que el Dios de ellos era tan poderoso que podía hacer que vinieran tormentas para favorecerles a ellos. Por esa razón, el versículo 16 y 17, Dios usa el ejemplo de la creación y de la tormenta. Porque cuando habla de aguas, habla de relámpagos, de truenos y de vientos y de lluvias. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios es el Dios de todo. Y está hablando de una gran tormenta, de tumultos de aguas y de relámpagos viniendo, pero los babilonios, uno de los dioses más poderosos que ellos veneraban era Merodach, que era el dios de la tormenta. ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor a los babilonios? Ustedes pueden tener su Dios y puede ser poderoso y puede que ustedes confíen mucho en Él, pero ustedes no saben quién fue el que creó los relámpagos, ustedes no saben quién fue el que creó el viento, ustedes se han olvidado quién fue el que creó el agua. ¿Y quién es el que levanta el agua desde la tierra y la lleva al cielo o a las nubes y luego la hace descender en tormenta? Yo soy el creador. Yo soy el que afirmo la tierra. Yo soy el creador de todas las cosas y todas por mí subsisten. Y como yo soy el creador de todas las cosas, ustedes son vanidad, son cosa ilusoria y les voy a dar a cada uno su pago. El versículo 6 dice, daré a cada uno su pago porque llega el día de mi venganza. Dios es Dios de retribuciones. Una razón principal, una razón fundamental por la cual Dios va a retribuir a cada uno es porque Él es el creador de todas las cosas. Versículo 19. No es como ellos la porción de Jacob, porque Él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia, Jehová de los ejércitos es su nombre. Mientras va a haber caos y desolación en Babilonia, mientras todos tendrán que huir los babilonios y todo su ejército y sus soldados saldrán derrotados, ¿qué va a pasar con los judíos? Dios los va a proteger. En el versículo 6 les dice también, huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su alma. Huyan, protéjanse, vayan en dirección de Jacob, porque mientras unos perecen por el castigo, la porción de Jacob es Dios. Ellos recibirán la herencia y también dice, porque yo soy tu formador y yo soy el cetro de su herencia. Hay un contraste extraordinario. ¿Cuál es la retribución que recibe Babilonia? La destrucción. ¿Cuál es la gracia y la bondad que recibe Judá y Jerusalén? La protección. Van a ser repatriados nuevamente porque ellos son la porción de Dios, son la porción de Israel. Ahora, queridos hermanos, este capítulo, aunque describe con detalle la sentencia para Babilonia,
realmente no fue escrito para Babilonia. ¿Para quién fue escrito el capítulo 50 y 51? Para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conoció de primera mano, mucho tiempo atrás, lo que iba a acontecer. No sé si ustedes recuerdan cuando estudiamos el capítulo 33, el capítulo 37 y capítulo 38 del libro de Jeremías. Yo sé que lo tienen vivo en su memoria y en su corazón, pero yo quiero refrescar. En esa oportunidad hubo un encargo de Dios para Jeremías de escribir una carta y mandarla con Gedalías a visitar a los prisioneros que estaban en Babilonia, judíos. En esa carta se les decía: ustedes van a estar presos por un tiempo, pero al final de ese tiempo ustedes podrán retornar a su tierra. Mientras tanto, construyan casas, cultiven viñas, contribuyen al desarrollo de esta nación, porque no serán ustedes sino la nueva generación que regresará a la tierra prometida. Este capítulo 50 y 51 básicamente son apartes de esta carta que fue mandada mucho tiempo antes por manos de Gedalías y de otros emisarios para llevarla a los cautivos de Jerusalén. Recuerden que entre esos cautivos estaba el rey Joaquín, que había sido llevado preso también, estaba en la cárcel en Babilonia. ¿Sí recuerdan? Ustedes tienen muy buena memoria. Entonces los judíos están recibiendo nuevamente el recuerdo de que ellos iban a regresar. Este mensaje no se escribió para Babilonia. A Babilonia no le interesaba saber que iban a ser destruidos. Y aún si recibieran el mensaje, ¿ustedes creen que ellos iban a aceptar su destrucción? Si ellos recibieran este mensaje, ¿ustedes creen que Nabucodonosor iba a decir: uy, verdad, preparémonos porque vamos a decaer y viene un imperio más poderoso que nosotros? Era tal la soberbia de Nabucodonosor, ¿sí?, que no iba a aceptar eso. ¿Ustedes recuerdan qué hizo Nabucodonosor y los reyes anteriores babilonios cuando se dieron cuenta que habían unos judíos que adoraban a un Dios diferente al rey? ¿Se acuerdan que mandó a poner fuego en un horno y puso allí, y luego a otros los puso en el foso de los leones? ¿Recuerdan el libro de Daniel? ¿Recuerdan cómo eran esos emperadores? ¿De crueles? ¿De centralistas en su poder? Ellos no iban a aceptar absolutamente nada de eso, pero Dios va a retribuirles porque Dios es creador de todo y porque Él es el formador de su pueblo. Ahora, la forma como Dios va a repatriar a su pueblo es trayendo destrucción sobre Babilonia. Segunda parte, versículos 20 al 40. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio los labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas. Se volvieron como mujeres
Incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. He aquí, a poco le vendrá el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y secaré tu mar, y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes, y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Esta segunda parte del capítulo describe nuevamente la destrucción de Jerusalén, pero comienza la sección, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 20, hablando del quebranto. Recuerden que en el capítulo 50, Dios dice de Babilonia que era un martillo, que Babilonia era como un martillo. Aquí les va a decir por qué les llamaba martillo. Ellos así mismos se hacían llamar, y las otras naciones decían: es que Babilonia es un martillo, ¿cierto? ¿Para qué sirve un martillo? Hemos tenido que estar usando martillos estos días. ¿Para qué nos sirven? Para quebrantar, para destruir, para golpear, ¿cierto? En ese sentido, Babilonia era eso en las manos de Dios. Si ustedes pudieran revisar versículos 20 en adelante hasta el versículo 25, usa muchísimas veces la palabra quebrantar. Quebrantar. La palabra quebrantar es una palabra importante en el libro de Jeremías. En el capítulo 1 se usa por primera vez esa palabra quebrantar. Cuando Jeremías dice: yo no quiero ir, el Señor le dice: no vas a poner excusas, no me hagas que te quebrante delante de ellos. Es decir, si tú no vas, yo te quebranto o te expongo delante de esta nación a la cual tú no quieres ir para cumplir la labor profética. Sin embargo, el versículo 20 en adelante, Dios dice cómo ese martillo lo había usado para cumplir el propósito. Babilonia fue martillo en las manos de Dios. Dios tomó ese martillo. ¿Y qué hizo con ese martillo? Quebrantó. ¿A quiénes quebrantó? A Asiria, quebrantó a Egipto, quebrantó a Damasco, a Filistea, a Tiro, a Sidón, a Edom, a Moab, a Amón, y también quebrantó a Judá y a Jerusalén. Era un martillo poderoso, era un martillo resistente, era un martillo muy fuerte y muy grande, porque había sido utilizado para destruir a muchísimas de las naciones y a traerles juicio como Dios había mandado. Dios quebranta por medio de ti todas esas naciones. Ahora, lo que no había entendido Babilonia era que todo el quebranto no lo había producido Babilonia. ¿Quién lo produjo? Dios. Y eso es un mensaje muy nuevo para Nabucodonosor. Nabucodonosor pensaba: yo soy un emperador poderoso y voy a lograr conquistar todo el territorio que yo me proponga. Tengo el ejército, tengo el poder, tengo la voluntad, y soy un hombre muy arbitrario en el ejercicio del poder, y lo voy a lograr. Tan soberbio era Nabucodonosor que él pensaba que vivía por sí mismo. Ustedes recuerdan que uno de esos emperadores fue puesto como un animal del campo. En el libro de Daniel nos registra que era tan soberbio que Dios lo puso a comer pasto y a vivir en el campo como si fuera una fiera del campo, porque era supremamente soberbio, altivo. Nabucodonosor dijo: yo voy a lograr conquistar todo lo que me proponga, tengo el poder, lo voy a conseguir, no hay nación que se me resista. Y eso era lo que creía Nabucodonosor hasta ese momento, y eso era lo que creían las naciones subyugadas. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el versículo 20 en adelante?
Babilonia sí era martillo. ¿Estamos de acuerdo? Sí fue un martillo para las naciones. Pero ese martillo, ¿quién lo ejecutaba? Porque un martillo no trabaja solo. Un martillo es una herramienta de trabajo, es una cosa, pero necesita que alguien lo ejecute, que alguien lo controle y que alguien lo tome en la mano. ¿Quién tenía en la mano ese martillo tan poderoso? Dios. Es decir, Babilonia, ¿qué podía hacer? Lo que Dios le permitiera hacer. Si ustedes pudieran ir conmigo y revisar en el versículo 20 en adelante, ¿cuántas veces dice por medio de ti? Es decir, Dios cogió el martillo que es Babilonia y por medio de ese martillo ejecutó justicia contra múltiples naciones. ¿No les parece eso extraordinario? ¿Era realmente Nabucodonosor soberano? ¿Era Nabucodonosor autónomo para determinar a cuál nación iba a destruir? ¿O más bien Nabucodonosor era un instrumento en las manos de Dios para cumplir el propósito divino? Los soberbios, los reyes, los gobernantes no se ponen a pensar que es Dios el que determina todas las cosas y que ellos simplemente son instrumentos en las manos de nuestro Dios. Por medio de ti destruí, quebranté, destruí a los jóvenes, destruí a los viejos, destruí a las vírgenes. Por medio de ti destruí a los pastores, a su rebaño. Quebranté por medio de ti el campo, los labradores, los emperadores. Había sido un martillo útil en las manos de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios está diciendo ahora? Le llegó el tiempo del pago. Dejará de ser el martillo poderoso y ahora me levantaré otro instrumento en mis manos para traer juicio contra ustedes mismos. Queridos hermanos, este texto no solo nos recuerda que Dios es Dios de retribuciones. Esa es la idea central del capítulo. Pero esa idea central está llena de aspectos del carácter de Dios. Primero, Él es el creador. Y como Él es el creador, Él puede dar retribución a quien corresponde. Segundo lugar, Él es soberano. Él no solo es creador, sino que Él gobierna y domina todas las cosas creadas y las sustenta con su poder. Y en su ejercicio soberano del poder, Él va a retribuir a cada uno de acuerdo a lo que corresponde. El capítulo lo que está diciendo es, va a traer justicia porque Babilonia se ensañó contra los judíos. Básicamente Dios no va a reclamar contra el martillo que fue contra otras naciones. Dios no va a decir, ustedes fueron muy duros con los de Tiro, con los de Sidón, con los de Filistea o con los egipcios. No hay reclamo contra ellos. Ejecutaron exactamente lo que debían ejecutar. Pero ¿qué pasó contra Judá y Jerusalén? ¿Qué hizo Babilonia? Se excedió. Se excedió en el ejercicio del poder. Y ustedes saben que si un martillo se usa con mucha fuerza, puede romper o puede destruir el objeto sobre el cual se está martillando. Si nosotros estamos clavando una puntilla y martillamos muy duro, vamos a dañar lo que está debajo, ¿cierto? La madera o el vidrio o el material que está debajo sobre el cual se está asegurando con el clavo. Eso fue lo que hizo Babilonia. Y hay un reclamo en este capítulo y es por el templo. Ellos destruyeron el templo, quemaron el templo y Dios les va a reclamar fuertemente por eso. Ahora, en la parte final de la sección que nosotros estamos leyendo acá, versículos 34 en adelante, dice, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Es una personificación. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jerusalén y Judá. No era ese el uso del martillo contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, dice, devoró y desmenuzó y dejó como vaso vacío y me tragó como dragón. Llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Metáforas supremamente dicientes para mostrarnos la insolencia de Babilonia contra Judá y Jerusalén. Se excedieron, pasaron el límite. Sí eran un martillo en las manos de Dios, pero no para desmenuzar a Judá y a Jerusalén.
Era simplemente para traer reprensión y para llevar a los judíos al cautiverio. ¿Qué hizo Babilonia o qué pretendió Babilonia? Devorar y desmenuzar a Judá y a Jerusalén. Dice, los tragó como si fuesen un dragón, se llenó de las riquezas y de las propiedades de los judíos y los dejó vacíos y los echó fuera. Por eso dice, caiga violencia, hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Yo juzgo tu causa. El problema de Babilonia no fue ser martillo. El problema de Babilonia contra Judá y Jerusalén fue pretender con ese martillo destruir lo que estaba a su paso. Y se excedieron. En el capítulo 50 nosotros estudiamos que Dios le dice a Babilonia, ustedes cayeron en la trampa. ¿Cuál fue la trampa? Porque ellos tenían que ser martillo para desmenuzar las otras naciones, pero no para desmenuzar a Judá y a Jerusalén. Y como ellos desmenuzaron a Filistea, desmenuzaron a Damasco, desmenuzaron a Tiro, desmenuzaron a Moab, a Amón, cuando llegaron a Judá y a Jerusalén, ¿qué dijeron? Pues también los vamos a desmenuzar. Son como pan comido. Es lo que hacemos con todas las demás naciones y nos vamos a tomar todas las riquezas y los vamos a acabar. Pero Dios les dice, ustedes hicieron eso y viene juicio contra ustedes. Porque he aquí que la moradora de Sión reclama venganza. ¿Quién es la moradora de Sión? ¿Recuerdan qué es Sión? Sión es el monte, ¿cierto? Que queda cerca de Jerusalén. Sión es llamada también Jerusalén, ciudad de paz. Pero es la montaña o el monte que queda alrededor de Jerusalén, donde está construida Jerusalén. Y cuando dice la moradora de Jerusalén, ¿a quién se refiere? A los judíos, pero básicamente al remanente, ¿sí? Como lo dice en el versículo 19, la porción de Jacob, el reducto, lo que quedó, el remanente, reclama justicia y reclama venganza de parte de Dios, porque Babilonia se excedió. Ahora vendrá contra ellos el mal que ellos causaron a otros. Así como ellos se burlaron de ver a los judíos oprimidos, otras naciones se levantarán. Y es Dios supremamente interesante, porque llama a las otras naciones y les dice, traigan banderas, pongan estandartes, rodeen la ciudad de Jerusalén y su imperio y vean su destrucción y hagan gritería y algarabía y celebren, porque Babilonia ha sido destruida. El mal que ella hizo, reciba ahora de parte de Dios. Vamos a continuar. Es Dios de retribuciones, 41 en adelante. ¿Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Bel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová, y no desmaye vuestro corazón ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y en toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra, y todo lo que está en ellos, cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis, acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos.
Aunque suba a Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Oyes el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos. Porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes y a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas, y fuego. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá y Babilonia, en el 4º año de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando lleguéis a Babilonia y veáis y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Esta tercera parte nos habla de la justicia de Dios y retoma lo que dijimos hace un momento, la carta que envió Jeremías para los cautivos en Babilonia. Recuerden que en ese momento esa carta debía ser leída a los cautivos debían informarse del trato justo de Dios contra Babilonia, y luego esa carta debía ser sumergida en el río Éufrates, que era uno de los ríos principales a las orillas de Babilonia. ¿Cómo fue apresada Babilonia? ¿Cómo fue tomada? ¿Cómo vino contra ella el devorador? Dominador contra dominador, refiriéndose a Ciro, el nuevo gobernador medo-persa que va a venir contra Babilonia. Un dominador contra otro dominador, pero por encima de esos dos dominadores, ¿quién está? El gran dominador de todas las cosas, nuestro Dios, que levanta de la nada a un emperador, y un gran emperador es derrotado, y Ciro, que es el nuevo emperador, va a ser benévolo con los judíos y va a facilitar el retorno de ellos a la tierra. Esta parte final es supremamente importante. Hay un llamado para el pueblo judío: no tengan miedo, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira. No sé si ustedes recuerdan que años atrás Jeremías llamó y suplicó a los judíos que salieran de Judá y de Jerusalén y se refugiaran en Babilonia o se entregaran al ejército babilónico. Ahora el discurso es diferente y el clamor es diferente. Salgan de en medio de Babilonia y regresen a su tierra, porque viene la destrucción contra Judá y Jerusalén. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por toda la tierra. Nuevamente, este mensaje fue escrito para alentar a los judíos de cómo Dios va a tratar a Babilonia. Queridos hermanos, no hay una forma como nosotros somos llenos de esperanza en medio de las circunstancias y de la injusticia, sino saber que Dios es justo en defensa nuestra y en venganza contra nuestros hostigadores. El pueblo judío recibe de parte de Jeremías el encargo: no se llenen de miedo, no desmaye vuestro corazón. Cuando hay noticias de guerra, rumores de guerras, cuando hay noticias de invasiones, de destrucciones, lo más natural es que nosotros nos llenemos de temor y de angustia. Ese es un sentimiento natural, que nosotros tengamos miedo y que tengamos terror. Sin embargo, el Señor llama a los judíos nuevamente. ¿Cuántas veces los ha llamado en estos 2 capítulos para que salgan de Babilonia?
Muchas veces, una y otra vez les dice, huyan de en medio de Babilonia. ¿Por qué los judíos deben huir de Babilonia? Por varias razones. Primero, porque fueron llevados temporalmente. Segundo, porque ya se cumplió el tiempo y deben regresar. Tercero, porque Babilonia va a ser destruida y hay una razón moral por la cual ellos deben regresar. Y es porque Babilonia es sinónimo de maldad, de perversión. Los judíos no pueden adoptar las prácticas inmorales de los babilonios. Pero en esta tercera sección se menciona otra vez a los reyes y a los dioses babilónicos. ¿Se acuerdan que les dije que habían dos dioses principales, Askenaz y Bel? Esos dioses van a ser juzgados. Una y otra vez se dice en este mensaje que los dioses de los babilonios no sirven para nada. Tenían tantos dioses, pero ninguno de ellos servía para nada. Cada vez los babilonios ponían al frente de la batalla a sus dioses principales, porque pensaban que esos eran los dioses que les daban victoria. Pero Dios dice, todos esos dioses son ídolos, los destruiré y en toda su tierra gemirán sus heridos. ¿Se acuerdan cuánto era el ancho de la muralla que tenía la ciudad de Babilonia para que ninguno entrara? 26 metros de ancho. Era una avenida muy grande. ¿Qué es lo que va a decir acá? Versículo 53. Aunque suba Babilonia hacia el cielo. ¿De qué mención está haciendo acá? A la torre de Babel. Porque antiguamente ellos habían pretendido subir hacia el cielo. Esos eran los orígenes de la ciudad. Estar más alto que otros, sentirse por encima, aunque suba hasta el cielo y aunque fortifique, ¿cierto?, la ciudad, aunque haga un muro muy alto, de mí vendrá a ella destruidores, dice Jehová. Oye ese clamor, va a haber dolor y angustia por toda la ciudad, porque ellos serán destruidos y vendrá el quebrantamiento. Gran quebrantamiento viene sobre Babilonia, versículo 54. ¿Qué fue lo que hizo Babilonia por muchos años contra las otras naciones? Como martillo, ¿qué hacía? Quebrantar. Quebrantó a todas las naciones que estuvieron a su paso. ¿Qué viene ahora para ello? Para ella. Quebrantamiento. Hay un nuevo martillo en las manos de Dios. Se llama Ciro, un nuevo emperador. Dice la Biblia, Ciro me ungido, en Isaías, ¿cierto? El que va a facilitar el retorno de los judíos va a ser el gran martillo contra Babilonia en favor de los judíos para dar las retribuciones. Dios da las retribuciones a cada uno. Versículo 57. Hay una sentencia supremamente terrible contra Babilonia. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes. Dios los va a embriagar. ¿Recuerda que ellos se embriagaban cada vez que derrotaban un pueblo? Y hacían una fiesta y se embriagaban y estaban todos ebrios, felices celebrando. Queridos hermanos, la forma de celebrar en las naciones siempre ha sido embriagándose. No es diferente en nuestros pueblos. Cuando alguien tiene un motivo para celebrar, lo primero que piensa es en beber. Eso no es nuevo, ¿sí? La gente piensa que celebra embriagándose. Y así hacía Babilonia y Nabucodonosor. Cada vez que tenían una victoria sobre un pueblo, se embriagaba toda la nación y celebraban. ¿Qué es lo que Dios va a hacer ahora contra Babilonia? Dios mismo los embriagará. Dios mismo los va a embriagar y no los va a embriagar de vino. ¿De qué los va a embriagar? Del ardor de su ira, dice en varias oportunidades. Va a ser tal la ira de Dios contra Babilonia y Nabucodonosor que van a quedar embriagados. ¿Quiénes se van a embriagar? Primero sus príncipes, luego sus sabios. ¿Recuerdan que ellos se creían muy sabios? Luego sus capitanes del ejército y luego sus nobles, es decir, la clase pudiente. Y también sus fuertes. ¿Y cómo va a ser el sueño que van a tener después de estar embriagados? Dormirán un sueño eterno y no despertarán. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos, Él es su nombre. ¿Cuál es la sentencia para los babilonios?
No es una sentencia simplemente temporal. No es un juicio pasajero de destruir la ciudad y los muros y destruir los soldados. ¿Cuál es la sentencia para Babilonia? Es una sentencia definitiva. Será un juicio eterno, un sueño eterno que nunca despertará. Queridos hermanos, Nabucodonosor fue instrumento en las manos de Dios, pero instrumento para juicio, y beberán luego de su propia medicina. No fue un instrumento de gracia, sino un instrumento para traer juicio y destrucción a las naciones, pero luego Babilonia recibirá tal retribución que nunca se levantará. Dice que la ciudad nunca será destruida, nunca volverá a ser construida, y también dice que el sueño que tendrán todos sus gobernantes será un sueño eterno. ¿Ustedes pueden encontrar esa misma referencia en otro lugar de la Escritura? ¿Dormir un sueño eterno? ¿Quiénes son los únicos que duermen un sueño eterno? Los reprobados. Los que no alcanzan la misericordia de Dios, los que no son objeto de la gracia y de la bondad de Dios, es decir, los babilónicos, especialmente sus reyes, sus gobernadores, sus sabios, los más prepotentes, tendrán un sueño del cual nunca se levantarán. Y eso es una sentencia terrible. Y a eso hace alusión la expresión Dios de retribuciones. Porque si a nosotros nos corresponde retribuir a alguien, pues nosotros retribuimos de acuerdo a lo que vemos, pero no podemos retribuir de acuerdo a la justicia divina. El único que puede retribuir de acuerdo a la justicia eterna es nuestro Dios. Por eso Él retribuye a Babilonia. Alguien diría, no es justo. Porque si Dios levantó a Nabucodonosor para cumplir esos propósitos, porque ahora viene y lo destruye y lo sentencia eternamente. ¿Es justo o no? Nosotros no lo vemos como justo. Para nosotros no es justo. Porque nosotros decimos, pero Dios puso a Babilonia a hacer eso. Y Dios les encargó que lo hicieran. No es justo. Bueno, afortunadamente la justicia divina es diferente a la nuestra. Porque no es el criterio de justicia nuestra. Porque la justicia nuestra habla de equidad. La justicia divina habla del carácter ofendido de Dios. La justicia divina habla del carácter eterno de Dios ofendido por el pecado nuestro. Y aun si cumplimos lo que Dios nos encarga, recibiremos retribución. Porque no lo hacemos conforme al carácter de Dios, sino conforme a nuestra propia venganza. Por eso la Biblia dice, aun si hacemos todas las obras que se nos encargan, ¿cómo nos evalúa Dios? ¿Cuál es el resultado final? Siervos inútiles, porque solo hicieron lo que se les mandó. Cuando lo hacemos. Generalmente no lo hacemos. Pero si solo hacemos lo que se nos manda, el veredicto es siervos inútiles. ¿Cómo les parece? ¿Eso es justo o no es justo? No, no es justo, porque yo hice lo que se me pidió. No es justo. Claro, esa es la vara como yo mido, pero la vara de Dios es el carácter de Dios. Es su propio ser, es su propio honor. Y el pecado nuestro ha ofendido gravemente el honor de Dios. A tal punto que la única retribución que ustedes y yo merecemos y podemos exigir o reclamar hoy es un sueño eterno del cual nunca nos despertemos. Si ustedes y yo recibimos vida eterna, no es por merecimiento. Si ustedes y yo recibimos como retribución, no un sueño eterno, sino vida eterna y vida en abundancia, no es por ninguna obra nuestra, sino por su infinita misericordia. Dios es Dios de retribuciones. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una y otra vez en este capítulo se habla de venganza. ¿Quién es el único que puede vengar las injusticias que se cometen contra el pueblo de Dios? Solo Dios. ¿Quién es el único que puede dar el pago justo? Solo Dios. Dejemos lugar a la ira de Dios, pero nunca olvidemos que Dios es un Dios de retribuciones. Que ese aspecto del carácter de Dios está asociado con la justicia, no con la misericordia. Nosotros no pensemos que la retribución que recibimos fue vida, porque realmente eso no es retribución, eso se llama gracia inmerecida. Ustedes y yo no recibimos como retribución perdón, porque si eso es una retribución, entonces ya no es por gracia. ¿Me están comprendiendo? Usted no puede decir, Dios me retribuyó perdonándome los pecados, porque eso no es retribución,
Porque ¿qué obra hizo usted para que Dios le perdonara? La retribución es un pago. ¿Estamos de acuerdo? Si usted dice Dios me dio la vida eterna como retribución, está equivocado. Porque la única retribución que usted y yo merecemos por nuestras obras, según lo dice el texto acá, es un sueño eterno del cual nunca nos levantemos. Entonces la vida, el perdón, la gracia, la salvación, ¿cómo se llama? Es un regalo, no es una retribución. Es una bondad inmerecida, no una retribución. Es una esperanza eterna por ser porción y porque Él es el formador nuestro, Él es el cetro de nuestra justicia y Dios es nuestro Salvador. Por eso, como dice el texto, no desmaye vuestro corazón. Si ustedes y yo recibiéramos hoy el pago, ¿qué pago podríamos recibir? Si estamos en la fila recibiendo el pago, ¿usted qué puede esperar? ¿Podemos reclamar que se nos pagó injustamente? Por eso el escritor termina diciendo, no desmaye vuestro corazón, ni tengan miedo a causa de los rumores. Aunque Dios es Dios de retribuciones, no nos paga a nosotros conforme a nuestras obras, sino conforme a su infinita misericordia. ¿Y por qué nos paga de otra manera como le paga al incrédulo? ¿Cuál es la razón? ¿Eso es justo o no? ¿Por qué no nos paga conforme a todos los demás? Que nosotros no somos mejores que ellos. ¿Saben por qué? La única razón se llama Jesucristo. Él tiene todo el derecho de pagarnos igual. No podemos exigir un pago diferente al incrédulo. Pero si recibimos una gracia diferente a la retribución del incrédulo, es únicamente por Jesucristo. Y como dice el apóstol Pablo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque solo por Él y en Él tenemos vida eterna. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, te damos gracias porque nos has mirado con ojos de misericordia. No tenemos ningún mérito ni razón para reclamar o para objetar tu tratamiento para con los incrédulos y mucho menos tu tratamiento para con nosotros. Señor, gracias por darnos el Evangelio. Gracias por enviar a Jesucristo, tu Hijo amado, para que Él voluntaria y totalmente se entregara a favor de tu propio honor y de tu propia justicia. Gracias porque a través de la muerte y del sacrificio perfecto de Jesucristo, Él satisfizo las demandas eternas del honor ofendido por nuestra cuenta. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque la salvación no es un pago, no es una retribución. Gracias porque la salvación y el perdón de nuestros pecados y la vida eterna no es un pago. Porque si fuese pago, lo único que merecemos es condenación eterna. Y no solo ayer, sino hoy y mañana. Gracias, Señor, porque la salvación es un regalo. Es una gracia, es una bondad, no es un pago. Gracias porque tú no nos pagas, Señor. Qué bueno eres. Porque si nos pagaras, lo único que recibiríamos todos los días es juicio y condenación. Gracias porque no eres un Dios que pagas a tu pueblo, sino un Dios que da regalos a tu pueblo. Un Dios que premias en Jesucristo, tu Hijo amado, el caminar de tu pueblo. Gracias por enseñarnos el Evangelio. Ninguno de los que estamos aquí podemos vivir sin el Evangelio. Porque la única esperanza para nosotros y para nuestros hijos, y la única bondad, y la única gratitud, y la única fuente de vida, eres tú a través del Evangelio. Ayúdanos a entender el mensaje. Ayúdanos a no reclamar justicia. Porque siempre que decimos no es justo, lo que estamos diciendo es que somos perversos pecadores, que equiparamos tu justicia con la vara de medir nuestra, y no con el honor tuyo. Cuando estamos reclamando justicia, lo único que estamos es nosotros presentando nuestra soberbia y viendo las ofensas y las heridas que se nos han causado y no viendo el honor del carácter tuyo ofendido y que únicamente un Dios eterno y un Salvador eterno puede satisfacer. Gracias te damos por Jesucristo. Gracias, Señor, porque pudiendo recibir como castigo un sueño eterno,
nos has dado vida y vida en abundancia, pudiendo recibir como retribución condenación eterna y la sentencia de la izquierda, malditos al fuego eterno, nos has dado eternamente la gracia de vivir para ti y nos has hecho herederos y coherederos con Jesucristo. Maravillosa bendición, eterno regalo de gracia en Cristo Jesús. Ayúdanos a apreciar ese regalo, Señor, y vivir en consecuencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.